Muy buen día. Mi nombre es Sergio Sierra Segura del Tecnológico de San Luis Potosí y en esta ponencia les voy a hablar del salario y trabajo, un reto para la familia en México. Vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción y nos habla que las condiciones salariales de los trabajadores en el México actual no han reflejado un mandato constitucional al respecto, analizando algunas indicaciones de las últimas décadas y, como el que aporta el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, entre otros. Se observa que hay un detrimento en el poder adquisitivo del salario mínimo alrededor del 88.71% en relación con la canasta básica alimentaria. Ahora, hablando un poquito de lo que habla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la Ley Federal del Trabajo lo ratifica, habla que en el artículo 123, fracción sexta, nos dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer de educación obligatoria a los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. ¿Sí? Y aquí, bueno, vamos a leer que la misma ley federal del trabajo nos dice que en el artículo 90 el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora. Nos habla del salario mínimo, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material y en el orden material. Y bueno, de esta manera también vemos que realmente lo que dice la Constitución es proveer educación obligatoria a los hijos. Ahorita realmente el salario mínimo no tiene las condiciones para, para lo que marca la Constitución, porque hay un crecimiento en población y nos damos cuenta que ahorita en una gráfica más adelante les voy a mencionar, les voy a hacer referencia a los sexenios y cómo ha ido, hay un crecimiento en la canasta alimentaria reglamentaria y el salario mínimo sigue muy bajo. Las realidades. En esta realidad vamos a hablar de la evolución del precio de la canasta alimentaria recomendable y el salario mínimo en México, haciendo por ahí un recuento de 1982 al 2018 y vamos a hablar de los sexenios, empezando desde 1982 en la época de Miguel de la Madrid, ¿verdad? Teníamos que el salario mínimo alcanzaba hasta tres canastas alimentarias reglamentarias, ¿sí? Y luego brincamos en el 88, en el sexenio de, y, bueno, en ese sexenio empezamos a ver que el salario mínimo tiene un costo menor a la canasta alimentaria reglamentaria, donde casi se alcanzaban a cubrir dos canastas alimentarias. Brincamos del 88 al 94 en el sexenio de Salinas de Gortari, y ahí vemos que hay un cambio significativo donde el salario mínimo es mucho menor y ya no alcanza ni para conseguir una canasta alimentaria reglamentaria. Vamos a pasar al sexenio de Ernesto Zedillo y seguimos en ese mismo sentido donde el salario mínimo alcanza a tener muy poco incremento en su porcentaje, pero la canasta alimentaria recomendable va en aumento, así como van pasando los sexenios. En el sexenio del 2000 al 2006 de Fox, hay un crecimiento en la canasta alimentaria reglamentaria y el salario manteniéndose bajo un porcentaje muy, muy bajo, ¿verdad? Donde ya realmente pues, no alcanza a cubrir las necesidades básicas de una familia. Pasando en el sexenio
2006 al 2012 de Calderón, seguimos viendo un incremento a la canasta alimentaria reglamentaria, pero el salario mínimo sigue igual, ¿verdad? Por los suelos. Del 2012 al 2018, que es lo que nos marca la tabla, vamos viendo un aumento considerable en la canasta alimentaria reglamentaria y el salario pues era muy poco el que a su vez iba creciendo, ¿no? Después de esta canasta básica reglamentaria, que vemos en el 2018, hablamos del salario mínimo en el 2019, ya en este sexenio que no viene marcado en la tabla, pero que les voy a comentar los salarios mínimos ya marcados, eh, que vienen siendo de 102.68 pesos y en zona fronteriza 176.72. Para el 2020, el salario mínimo dio un incremento de 123 pesos con 72 centavos y en la zona fronteriza de 185 con 56 centavos. Para el año 2021 vemos que hay un incremento en el salario mínimo de 141.70 y en zona fronteriza de 213 pesos con 39 centavos. Para el año 2022, el incremento en el salario mínimo nos habla de 172 pesos con 87 centavos y para zona fronteriza 260 con 34 centavos. Hablando en este año, ya el incremento con un porcentaje del 20% al salario mínimo, habla de 207 pesos con 44 centavos y en zona fronteriza 312.41. ¿Sí? Aquí vamos, nos damos cuenta que realmente aún así la canasta alimentaria reglamentaria no alcanzamos a cubrir las necesidades básicas de una familia. Bueno, vamos a pasar a lo que es también ahora hablar un poquito de un cuadro comparativo del número de personas que percibieron un salario mínimo en la población de 15 años o más, de acuerdo a cada uno de los años que veníamos mencionando, hablando desde el 2005, y nos vamos dando cuenta que el salario mínimo estaba en 44.05 centavos. Y así, revisando un poquito esta parte, pues seguimos dando cuenta que bueno, a pesar de que la Constitución lo marca, la Ley Federal de Trabajo lo ratifica, pero seguimos igual, no hay un incremento considerable para poder cubrir una canasta alimentaria básica, y eso hablando de lo que es, eh, hablando hasta de educación de los hijos, hablando de personas o familias con 4 miembros en la familia, hablando de la mamá, el papá, un hijo menor y un hijo adolescente. ¿Verdad? Pero entonces todas las demás necesidades a cubrir es difícil que se cubran. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas ya no alcanza. Ahora ya tiene que trabajar papá y mamá para poder cubrir una canasta alimentaria reglamentaria, y hay también en riesgo la parte de la familia porque descuidan a los hijos. En ese sentido, pues sí, no hay una congruencia que marque la parte de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, en ese sentido vamos a hablar un poquito también de lo que es o quiero yo hacer algunos comentarios finales. Y en este trabajo de investigación descriptiva analizamos la problemática económica por la que pasan las familias que sobreviven con un salario mínimo y que no es suficiente de conformidad a lo que manda nuestra Carta Magna y que dictan las leyes en México. Lo anterior conlleva también que a la desintegración de la familia, ya que ambos padres deben de trabajar y se descuida la atención de los hijos. O cuando la familia es monoparental, se tienen 2 o 3 trabajos para poder cubrir lo indispensable, y por ello es necesario plantear un salario justo que permita vivir con decoro a las familias.
Bueno, quiero agradecer, esperando que también y haciendo comentarios a esta ponencia, pues tratar de que tengamos conciencia y hagamos conciencia de que realmente el salario no tiene el aumento, no tiene considerable porcentaje para poder vivir bien como familias, porque la población sigue creciendo y hablamos de que hay una mayor cantidad de gente que trabaja y no puede sobrevivir con ese salario mínimo que tenemos en México. Muchas gracias por su atención, les agradezco, hasta luego.